Una vez que tenemos claro cuáles son la estructura y organización de la tabla periódica, podemos entonces estudiar algunas propiedades que van a ir variando en la medida que nosotros nos desplazamos dentro de los diferentes elementos de la tabla periódica. Dentro de estas vamos a estudiar lo que sería la energía de ionización, la afinidad electrónica, las propiedades o tendencia a tener carácter metálico o no metálico, el radio atómico y la electronegatividad de los elementos. Otra propiedad importante que se estudia y que podemos analizar de acuerdo a la posición del elemento en la tabla periódica es la energía de ionización. Esta nos describe cuál es la energía necesaria para que un elemento gaseoso en su estado neutro pierda un electrón y se me forme el catión más 1. Si requiero generar el catión más 2, requiero una energía distinta, que sería la energía de ionización 2, y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de electrones que quiero quitar. Este fenómeno siempre va a ser positivo, de una energía positiva, o sea, se requiere dar energía al sistema para que esto suceda. Cuando nosotros hablamos de la energía de ionización, esta energía me habla de qué tan unidos están los electrones a el núcleo. Entre más baja es la energía de ionización, más débilmente unido está ese electrón a los núcleos y es más fácil que se pueda eliminar, o sea, es más fácil formar los cationes. Esta energía de ionización se suele medir en kilojulios mol o en electrovolts. Cuando tenemos un mismo elemento, en la medida que se le van quitando electrones, como aquí vemos entre el litio más 1, litio más 1 genera litio más 2 y litio más 2 para generar litio más 3, las energías de ionización aumentan. Esto significa que la energía de ionización 1 va a ser más pequeña que la 2, mucho más pequeña, y la 2 va a ser mucho más pequeña que la 3. Esto se debe a que cuando nosotros vamos eliminando electrones, vamos a disminuir el apantallamiento y vamos a aumentar el efecto del Z efectivo, lo que va a hacer que el átomo se contraiga, o sea que los electrones que queden más fuertemente unidos al núcleo, lo que requiere que para sacar otro electrón se requiera mucha más energía que para sacar el primero. Si analizamos la tendencia en la tabla periódica de esta energía de ionización, podemos observar que la energía de ionización va a ser directamente proporcional a Z efectivo e inversamente proporcional a el número cuántico n. Esto significa que en la medida que el número cuántico va a aumentar, la energía de ionización se va a hacer más pequeña, y en la medida que Z efectivo aumenta, la energía de ionización se va a hacer más grande. Y eso es consistente con los datos que se observan, donde los elementos del grupo 18 y del 17, sobre todo en la medida que nos acercamos al flúor y al neón, van a tener las energías de ionización más grandes. Entonces, cuando nosotros bajamos en un grupo, la energía de ionización va a disminuir. ¿Por qué? Porque los electrones van a entrar en capas que son cada vez más alejadas. O sea, el N va a aumentar, va a entrar a la capa 4S, 5S, 6S, en el caso de los elementos del grupo 1. Y el Z efectivo prácticamente no va a variar. Entonces, en ese caso, vamos a tener una disminución de la energía de ionización. En el caso que nos movamos en la tabla periódica de izquierda a derecha, lo que vamos a ver es que la energía de ionización va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque en este caso N no va a variar, pero el Z efectivo sí va a variar, donde vimos que en la medida que nos movemos, ese Z efectivo se hace bastante más grande. Aquí esto es una tendencia, o sea que no va a ser siempre lineal, sino que vamos a encontrar algunas excepciones. Todo va a depender de las configuraciones electrónicas de estos elementos y de sus energías. Por ejemplo, aquí se observa que el aluminio va a tener menos energía de ionización que el magnesio, y esto es porque cuando nosotros, que el azufre, perdón, comparando el azufre y el fósforo, vamos a tener que la configuración electrónica me lleva a que va a ser más fácil quitar electrones, este electrón P, de este elemento que este, donde tengo esta capa que está un poco más llena.
Entonces, ese tipo de excepciones las vamos a encontrar en varios elementos. Lo mismo sucede cuando paso del berilio al boro, donde el berilio tiene una capa llena, que sería la S2, y el boro tiene un electrón libre. Entonces, obviamente, es más fácil sacar el electrón que está solito ahí en la capa 2p que la del berilio, que está totalmente llena, completa y es estable en la capa 2s. Además, vamos a observar la tendencia de que vamos a tener un aumento de la energía de ionización cuando nos movemos de forma diagonal en la tabla periódica. Las menores energías de ionización las vamos a encontrar, por supuesto, en los elementos más cercanos aquí al cesio, y la energía de ionización más grande la vamos a encontrar en el flúor. Esto lo que me está diciendo es que el cesio forma cationes con relativa facilidad, mientras que el flúor va a requerir mucha energía para quitarle un electrón y formar el catión flúor más 1. Mientras que en el cesio, que ya hemos conversado que es un átomo que es muy grande, los electrones de la capa más externa están menos unidos al núcleo, van a requerir menos energía para remover ese electrón que en el caso del flúor, que es un átomo que es muy pequeño, que está bastante comprimido. Entonces, aquí nosotros podemos observar ciertos patrones en la periodicidad de la energía de ionización. Vemos, por ejemplo, pues que como es lógico, si estamos hablando de la facilidad de formar cationes, la energía de ionización más grande va a venir asociada con los elementos de los gases nobles. Por el contrario, las más bajas van a ser los elementos del grupo 1, y esta va a ser más baja en la medida que bajamos en el grupo. En la medida que nosotros vamos a atravesar un periodo, la energía de ionización tiende a aumentar, y podemos encontrar varias excepciones o discontinuidades cuando cambiamos de un grupo a otro, y eso tiene que ver con la configuración electrónica que tenga. En el caso de los elementos del bloque D, por lo que ya hemos hablado del apantallamiento que sufren los orbitales, los valores de energía de ionización suelen ser bastante similares. Hay otra propiedad que estudiamos, y es la capacidad que tienen los átomos de formar aniones. Obsérvese que la afinidad electrónica, que es como se llama esta energía, no es la inversa de la energía de ionización. En la energía de ionización paso de un átomo neutro a uno positivo, entonces el inverso sería pasar del catión positivo al átomo neutro. En este caso estamos hablando de pasar de un átomo neutro a un átomo cargado con una carga negativa. Esta energía de afinidad electrónica es el cambio de energía para que suceda esta reacción, que un mol de un elemento en su estado gaseoso gane un electrón y pase a ser el anión. A diferencia de la energía de ionización, que siempre es positiva, las energías de afinidad electrónica, en su primera energía de afinidad electrónica, porque también son varias, vamos a tener que pueden ser positivas, negativas o cero. La afinidad electrónica la vamos a expresar en kilojulios por mol. Nosotros podríamos pensar, ¿no?, porque podemos observar esta gráfica, que la afinidad electrónica nos sigue como con un patrón determinado y que es como algo como medio desordenado en la tabla periódica, pero nosotros podemos observar algunos patrones. Por ejemplo, los no metales tienen afinidades electrónicas más bajas que los metales, exceptuando los gases nobles, que tienen unos valores positivos porque son muy estables químicamente por su configuración electrónica. Los elementos del grupo 1 tienden a ganar un electrón y a formar aniones -1, completando el nivel S, mientras que los elementos del grupo 2, que ya lo tienen completo, no presentan esta tendencia. Por eso es que observamos aquí que hay una disminución, y si observamos la tabla, esto me va a dar valores de 0. Esto pues no es un fenómeno de que el litio o el sodio ganen electrón y formen el anión, no es algo que sucede así de forma natural, pero que se puede obtener. Entonces, nosotros podemos aquí observar ciertas tendencias. Obviamente, los elementos que tienen una mayor afinidad electrónica, vamos a tener, y cuando hablamos de mayor afinidad electrónica, que estos valores sean lo más negativos posible, van a ser los elementos que tengan una mayor tendencia a formar aniones, y como es lógico, esos valores se encuentran más cerca de los elementos que son no metálicos. Si observamos aquí la relación, podemos observar
que es el átomo de cloro el que tiene el valor de afinidad electrónica mayor. Y esto tiene que ver con el hecho de que para él es muy fácil ganar un electrón, puesto que él, a diferencia del flúor, no está tan comprimido, entonces es más fácil que un electrón entre en esa capa de valencia. En el caso del valor más pequeño, lo vamos a encontrar en la zona del berilio, que no me va a formar ningún anión estable, porque ellos, pues, vamos a encontrar que tienen estos valores que tienen las capas electrónicas llenas, y entonces es muy difícil para ellos venir a formar estos electrones. El nitrógeno tiene un valor, está aquí, de afinidad electrónica que es aproximadamente 0, porque al agregar un electrón no libera ni requiere una cantidad que sea significativa de energía. Entonces esa afinidad electrónica es muy cercana a 0. La tendencia que se observa en términos generales de la afinidad electrónica es que ellos se van a volver más negativos a la medida que me muevo en el mismo periodo de la tabla periódica. En la medida que nosotros analizamos los grupos principales, vamos a ver que estos se van a volver menos negativas a medida que avanzamos hacia abajo en una columna. Esto pues se va a deber a que a medida que aumenta n, los electrones adicionales entran en orbitales que se alejan cada vez más del núcleo, ¿no? Por eso es que se van a hacer menos negativas. Aquí tenemos estos valores. En general, las afinidades electrónicas de los elementos del grupo principal se vuelven menos negativas a medida que avanzamos hacia abajo en la columna. Recuerden que valores más negativos aquí me dan valores de afinidad electrónica más grandes. O sea, hay mayor tendencia a que formen el anión. Entonces, en la medida que me voy alejando del núcleo, cuando bajo en un grupo, pues los valores van a hacerse menos negativos. O sea, que es más fácil formar en este caso los aniones del flúor y del cloro que, por ejemplo, del yodo, que es un átomo más grande. Entonces, los átomos que tienen los radios más grandes tienen energías de ionización más baja, ¿no? O sea, que tienen una mayor tendencia a mantener sus propios electrones de valencia, mientras que tienen la afinidad más baja por un electrón que se agrega. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta tendencia que se observa en afinidad electrónica y en energía de ionización? Que átomos como el cesio tienen una mayor tendencia, pues tienen una energía de ionización baja y una afinidad electrónica baja. Fíjense que es un valor negativo, pero muy cercano a 0. Lo que me está diciendo es que el cesio prefiere mantener, para alcanzar la capa cerrada, prefiere mantener sus propios electrones que ganar un electrón extra. O sea que prefiere liberar el electrón que tiene solo en la última capa de valencia para quedar con la configuración de capa cerrada y como cesio más 1, y no ganar un electrón más y quedar como cesio menos 1, ¿no? Que uno pensaría que puede tener ambas opciones. En el caso del flúor y del cloro, lo que me está diciendo estos valores que tienen energía de ionización muy alta, de más de 2000 kilojulios por mol, y unas afinidades electrónicas que observan son muy negativas, de menos 328 y menos 348, lo que me están diciendo es que ellos tienen afinidad por ganar un electrón externo y completar el octeto y quedar como cloruro o fluoruro, que perder electrones y quedar con cargas positivas. Entonces, como en todo, nosotros vamos a encontrar excepciones. Si nosotros analizamos los elementos del boro al flúor en esta segunda fila de la tabla periódica, vamos a observar que son menos negativas que la de los elementos que están justo debajo de ellos. Esto se debe aparentemente a que hay un aumento en las repulsiones electrón-electrón que experimentan los electrones que están en el orbital 2p, que es relativamente pequeño, y que esto supera la mayor atracción electrón-núcleo a distancias nucleares cortas. Entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿Cuál es la consecuencia? Que el flúor tiene una menor afinidad por un electrón añadido que el cloro. Entonces, los elementos de la tercera fila van a tener afinidades electrónicas más negativas con respecto a los de la primera fila. ¿Por qué? Porque estos átomos son mucho más pequeños, los orbitales están como más comprimidos y es más difícil que entre un electrón. Entonces,
Aquí cuando tenemos los de la siguiente fila, del aluminio hasta el cloro, vamos a tener átomos que son ligeramente más grandes, desde que estamos hablando de la capa 3P, que están un poco más alejados del núcleo, pero que también tienen una alta acepta efectivo, y entonces es más fácil que ese electrón extra vaya a ingresar y forme un anión estable. Si nosotros además observamos lo que serían los elementos del grupo 2, se puede observar que podemos observar que las afinidades electrónicas de estos metales se van a volver más negativas a la medida que bajamos en el grupo. Esto se debe a que vamos a tener una separación entre la subcapa NC2 llena y la subcapa NP vacía, que va a ir disminuyendo en la medida que aumenta el tamaño del átomo. De modo que la formación del anión se hace más factible cuando bajo en el grupo que cuando estoy cerca del berilio, que tiene un valor que es aproximadamente 0. Ya decíamos que la primera afinidad electrónica, o sea, la energía necesaria para que entre un electrón, puede ser positiva, cero o negativa, dependiendo del átomo, pero ya la segunda energía de ionización y las siguientes van a ser siempre positivas. Si nosotros analizamos los cambios energéticos necesarios para formar, por ejemplo, el ion óxido gaseoso, observamos que esta energía positiva, o sea, termodinámicamente no es favorable. Entonces, ¿por qué existe el ion óxido? Simple y sencillamente porque este ion va a formar compuestos que son muy estables. Entonces la formación de compuestos estables de los óxidos metálicos me va a generar una compensación en la energía, y entonces, como los procesos de formación de enlaces son exotérmicos, me compensa el gasto endotérmico que hago cuando se forma el anión. Eso sucede también cuando se analizan otros aniones, como por ejemplo el nitrógeno -3, el nitruro o el sulfuro, donde voy a necesitar que energía que se le dé al sistema para que se formen los aniones, pero que cuando se forman estos aniones sucede junto con la formación de compuestos generalmente binarios, que son muy estables y por eso se pueden dar. Un fenómeno que viene asociado con la afinidad electrónica es la electronegatividad. La electronegatividad viene descrita de diferentes formas. Quien describe esto por primera vez es Linus Pauling, que nos habla del poder de un átomo en una molécula de atraer electrones sobre sí, mientras que Mulliken, que trabajaba más en estado sólido, nos los define como el promedio de la energía de ionización y la afinidad electrónica de un átomo. Cuando hablamos de electronegatividad, siempre hablamos de átomos que están unidos en enlace. Cuando los átomos tienen igual electronegatividad, la densidad electrónica va a estar asociada o distribuida de manera simétrica entre los dos núcleos. Si yo tengo un átomo que es ligeramente más electronegativo que el otro, me va a generar una atracción mayor de la densidad electrónica, y esto va a hacer que estos electrones estén más cerca de este átomo, generándome un enlace covalente polar. Y si tengo un átomo que es mucho más electronegativo, la densidad electrónica va a estar sobre este átomo la mayor parte del tiempo. La implicación que esto tiene es que no existe una división clara entre lo que sería un enlace covalente y un enlace iónico. En un enlace covalente puro, los electrones se mantienen en promedio exactamente a la mitad de camino entre los átomos, porque ambos tienen la misma electronegatividad. En el caso de un enlace polar como el que se ve en el HCl, vamos a tener que los electrones van a ser arrastrados un poco hacia uno de los átomos, el átomo más electronegativos. Entonces, esto hace que este enlace sea iónico. No se considera iónico, pero realmente no hay una respuesta real a esto. Ellos, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el cloruro de sodio, donde tenemos una distribución mucho más marcada de los electrones, donde están más cerca del átomo más electronegativo, igual nosotros hablamos de que estos elementos, estos compuestos, tienen un carácter iónico, como el caso del enlace covalente polar. Se habla de que tiene un cierto carácter iónico, porque en ciertas formas sus propiedades tienden a parecerse a estos.
En el caso de algunos átomos o aniones, como el caso del yoduro, que es bastante grande, él va a formar unos compuestos iónicos, pero sus propiedades y por su estructura se considera que tienen algún carácter covalente. El punto es que los electrones pues no es como que se desplazan totalmente hacia un lado y que pues hay un enlace que es 100% iónico, 100% covalente polar. Hay una línea como un poco difusa que está en medio de ambos. En el caso del enlace covalente 100% polar, pues ahí no hay distinción porque ambos átomos son exactamente iguales. Al analizar la tabla periódica, observamos que la distancia de los electrones al núcleo permanece relativamente constante en una fila de la tabla periódica, pero no en una columna. La fuerza entre estas dos cargas viene dada por la ley de Columbus, que observamos en la lámina, y podemos ver fácilmente que a medida que aumenta la distancia entre las cargas, la fuerza va a disminuir muy rápidamente. Y esto pues es lo que se conoce como un cambio cuadrático. El resultado de este cambio es que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba en una columna de la tabla periódica, aunque haya más protones en los elementos de la parte inferior de la columna. Los elementos en la parte superior de una columna tienen electronegatividades mayores que los elementos en la parte inferior de una columna dada. Entonces, la tendencia general de electronegatividad en la tabla periódica es diagonal desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina superior derecha, o sea, desde el cesio hasta el flúor. Dado que la electronegatividad de algunos de los elementos importantes no puede determinarse mediante estas tendencias, puesto que no se encuentran en la misma diagonal, entonces toca como que memorizar el orden de electronegatividades de algunos de los elementos comunes. Entonces, la tendencia en la electronegatividad a lo largo del periodo tiene que ver con que los protones cargados positivos en el núcleo atraen los electrones cargados negativamente. Entonces, a medida que aumenta el número de protones en el núcleo, va a aumentar la electronegatividad o atracción. Por tanto, la electronegatividad va a aumentar de izquierda a derecha en una fila de la tabla periódica. Este efecto pues solamente va a ser válido para una fila en la tabla periódica porque la atracción entre las cargas va a disminuir con la distancia. Aquí podemos observar en el gráfico las electronegatividades del sodio al cloro. Obviamente aquí no vamos a tomar en cuenta el argón porque no forma ningún enlace. Si nosotros vemos la tendencia en la electronegatividad de un grupo, vamos a observar que a medida que se desciende en el grupo, la electronegatividad va a disminuir. Entonces, aquí podemos observar la tendencia que se observa de electronegatividad en el grupo 1 y en el grupo 7. Entonces, podemos observar que obviamente el cesio y el yodo van a tener electronegatividades más bajas que la que se observa en los elementos que están en la parte superior de cada grupo. En el periodo, ¿por qué vamos a observar un aumento de la electronegatividad? Si nosotros analizamos el sodio, que está al principio del periodo 3, y el cloro, que está al final, ¿no? Ignorando el argón, que es un gas noble, el cloruro de sodio, pues lo podríamos considerar como si estuviera unido de forma covalente. Entonces, tanto el sodio como el cloro tienen sus electrones de enlace en el nivel 3. El par de electrones va a estar protegido de ambos núcleos por los electrones 1s, 2p y 2s. Pero el núcleo del cloro tiene 6 protones más. Entonces, no es de extrañar que el par de electrones vaya a estar más cerca o más atraído hacia el cloro que hacia el sodio. Entonces, si nosotros esto lo aplicáramos para todos, vamos a ver que la electronegatividad va a aumentar a lo largo de un periodo porque aumenta el número de carga en el núcleo y eso va a atraer a los electrones de enlace con más fuerza. ¿Por qué cuando desciendo en el grupo entonces disminuye? Porque a medida que voy a bajar en el grupo, la electronegatividad va a disminuir porque el par de electrones enlazantes se va a alejar cada vez más de la atracción del núcleo porque estoy agregando más capas. Entonces, si yo considero, haciendo el mismo ejercicio que en el cloruro de sodio, lo hago para el HF y el HCl, el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico, vemos que el par enlazante está protegido en el núcleo del flúor solo por los electrones 1s2. En el caso del cloro está protegido por todos los electrones, el 1s2, 2s2, 2p6.
En cada caso va a haber una atracción neta desde el centro del flúor o del cloro de +7, pero el flúor tiene el par de enlace en el nivel 2 en lugar del nivel 3, que es donde está el cloro. Entonces, si está más cerca del núcleo, la atracción pues obviamente. Cuando se analizan las electronegatividades de los elementos en la tabla periódica, se observa que hay algunas relaciones diagonales en la tabla. Y entonces se observa que el berilio, que es del grupo 2, va a tener unas propiedades similares o una electronegatividad similar a la del aluminio, la del boro con el silicio o el litio con el magnesio. Y esto tiene implicaciones en la reactividad porque es probable que se formen reacciones y enlaces químicos similares. Otra tendencia que observamos en la tabla periódica es la formación de metales, no metales y metaloides. En el caso de los metales y los no metales, que son los más comunes, observamos algunas propiedades que ya habíamos comentado, como su brillo, si son maleables y dúctiles, si conducen o no la electricidad. No vamos a repetir eso. Los metales, vamos a observar que son brillantes, son dúctiles, buenos conductores, tienen brillo, son sólidos, son duros con excepción del sodio y el potasio, que se pueden cortar fácilmente, y van a tener altos puntos de fusión y de ebullición. Dentro de sus propiedades químicas vamos a ver que tienen baja electronegatividad, lo que algunas veces se reconoce como que son electropositivos, y sus compuestos tienden a ser de carácter iónico, o sea, formar sales, como aquí tenemos algunos ejemplos. En el caso de los no metales, pueden estar en los diferentes estados de agregación de la materia, no van a ser ni dúctiles ni maleables, sus puntos de fusión y ebullición son más bajos que la de los metales. Pueden existir estos 7 que aparecen acá, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, existen como moléculas diatómicas de forma natural, y sus puntos de fusión y de ebullición, como decíamos, suelen ser más bajas que los de los metales. Los metaloides son unos elementos que tienen unas propiedades intermedias entre metales y no metales. Las propiedades físicas suelen parecerse a los metales, las propiedades químicas a los no metales, pueden formar aleaciones con otros metales y en general pues tienen menor propiedades para conducción eléctrica y de calor que los metales. Son importantes en la industria de electrónica. El carácter metálico va a aumentar en la medida, de forma diagonal, en la medida que me acerco al cesio, y el carácter no metálico pues lleva obviamente un sentido totalmente contrario. Entre más nos acercamos al grupo 1 y bajamos en este grupo, el carácter metálico va a aumentar. En resumen, podemos observar que en la medida que nosotros nos movemos de izquierda a derecha, o sea, del grupo 1 al 18, las tendencias a aumentar serían la electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización, a la vez que disminuye el radio atómico y el carácter metálico. Cuando subimos en un grupo, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad va a aumentar y va a disminuir el carácter metálico y su radio atómico. Tenemos algunas referencias para que puedan encontrar mayor información acerca de este tema.